Hermano, Dios les bendiga y sean todos bienvenidos a la transmisión del servicio de adoración en línea de la Iglesia Bíblica Gracia Soberana en el Día del Señor. Somos una comunidad de creyentes salvados por la gracia del Señor que vivimos para la gloria de Dios, haciendo de la sola Escritura nuestra regla de fe y conducta. Y en medio de tiempos difíciles, especiales, es un gran privilegio el poder estar unidos, adorando al Señor hoy, en nuestro día domingo, juntos desde nuestros hogares, en donde se ha levantado un templo de adoración con nuestra familia. Así que sean todos bienvenidos y esperamos en esta mañana gozarnos grandemente en la presencia del Señor. Así que vamos a continuación a tener una lectura bíblica por los labios de mi esposa, Edith Fernández. Que el Señor les bendiga, mi hermano. Un gusto saludarle. Vamos a tener una lectura en el trozo de la palabra del Señor en el Salmo 145, que dice así: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, te bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación en generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, en tus hechos maravillosos meditaré. Amén. Que el Señor bendiga este hermoso trozo de la palabra del Señor. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Así es la lectura bíblica del día de hoy, Amén. donde aquel hombre tenía claro a quien servía, a quien adoraba y quien se merecía toda honra, toda gloria y toda alabanza. Así que ese es el motivo donde nos reunimos un día domingo, y también en la semana también estamos escuchando palabras devocionales y donde agradecemos al Señor por estos medios que Él nos provee para poder estar alimentándonos a través de la palabra del Señor, las distintas plataformas que existen para llevar aquellos devocionales hasta sus hogares. Así que esa es la invitación, mis hermanos, y vamos a orar también para que el Señor dirija todo, las alabanzas, ¿no es cierto? Las que se van a cantar el día de hoy. El equipo de música de la iglesia se ha preparado, así que habrán hermosas alabanzas y por supuesto la hermosa y bendita palabra del Señor que tanto bien hace a nuestras vidas, que en estos tiempos difíciles de pandemia es necesario estar alimentándonos y qué mejor estar unidos, disfrutando este culto en línea para la gloria del Señor. Así que vamos a orar y les pido que inclinen su rostro y vamos a orar al Señor. Señor Jesús, te damos Jesús, gracias por darnos esta maravillosa oportunidad de estar delante de tu presencia en este día domingo, día del Señor, donde nos preparamos para adorar tu nombre, para bendecirte. Esperamos, Señor, que tú tomes dominio de todas las cosas, de los hermanos que van a cantar, tocar, y por supuesto la palabra del Señor que va a ser predicada en esta mañana. Te pedimos que tú uses, Señor, a tu Hijo, nuestro pastor, como siempre lo has usado, con gracia, con poder, con sabiduría de lo alto. Y a nosotros danos un espíritu, Señor, atento, un corazón dispuesto a recibir tu palabra. Y te damos gracias porque en medio de dificultades, en medio de pruebas y de pandemia, Señor, de pestilencia, tenemos la bendición de poder reunirnos y hacer nuestro culto en línea, Señor. Así que te damos gracias por las distintas plataformas que tú nos provees para llevar a cabo estos servicios. Te pedimos, Señor, que tú dirijas todas las cosas, nos guardes, Señor, de accidentes, de peligro y del coronavirus que tanto ha azotado a nuestro mundo. Te pedimos por todas las iglesias, Señor, que se reúnen a adorar y bendecir tu nombre. Esperamos que un día no muy lejano nos podamos volver a juntar a nuestros templos y alabar todos juntos, Señor, a ti y poder verle a nuestros hermanos y estrechar nuestra mano, dar un abrazo, un ósculo santo, porque en realidad le echamos mucho de menos a tus hijos, Señor. Así que ayúdanos, bendícenos, te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Hermanos, Dios les bendiga. Esta ha sido la invitación que le hacemos para que juntos podamos orar en nombre del Señor en este día domingo, día del Señor, y quiera el Señor que nos dé muchos días más para poder hacer estos cultos y llevar mensaje del Señor hasta sus hogares. Esperando que se encuentren bien en sus hogares, sin novedad. Dios les bendiga y nos vemos en un próximo
culto online que el Señor seguramente nos va a dar más adelante. Dios les bendiga, que estén muy bien. Amén. Amada Iglesia, me ha tocado en el nombre del Señor de dirigirme a ustedes con un pequeño mensaje que está en Efesios capítulo 6,
del 1 al 4. Debida relación entre padre e hijo. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Esto, y vosotros padres no provoquéis en ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Dios bendiga su palabra, que vaya bien a vuestros corazones. Amén. Puedo darte que ya no tengas tú. ¿Qué puedo hacer que tus ojos no hayan visto? ¿Qué te puedo decir que ya no hayas oído? ¿Qué te puedo cantar que de ti no haya venido? Por medio de ti y en ti y para ti fue todo creado y nada se escapa de ti. Toda la gloria y el honor al eterno Hijo de Dios que compró mi redención. A Jesús mi redentor, yo le rindo adoración, roca de mi salvación. Oh Cristo, en ti todas las cosas permanecen y la eternidad tus manos las sostienen. En sintonía, reinando soy tu dueño. Con autoridad tú reinas para siempre. Por medio de ti y en ti y para ti fue todo creado y nada se escapa de ti. Toda la gloria y el honor al eterno Hijo de Dios que compró mi redención. A Jesús mi redentor, yo le rindo adoración, roca de mi salvación. Por medio de ti y en ti y para ti fue todo creado y nada se escapa de ti. Nada se escapa de ti. No, nada se escapa de ti. Toda la gloria y el honor al eterno Hijo de Dios que compró mi redención. A Jesús mi redentor, yo le rindo adoración, roca de mi salvación.
iglesia. Es una hermosa bendición nuevamente poder estar reunidos en torno a estos medios, esta plataforma digital, para poder juntos adorar al Señor y para poder juntos ir y meditar en la palabra de Dios, que es la necesaria, que es nuestra fortaleza, que es nuestra luz en medio de todo tiempo y en todo momento. Quiero invitarles a que vayamos a la lectura bíblica de hoy, ya casi terminando lo que será nuestro recorrido por la epístola a los Colosenses. Le invito a que continuemos nuestra lectura en el capítulo 4, leemos los versos 5 y 6 de la palabra del Señor. Colosenses capítulo 4, versos 5 y 6 leemos. Dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Oremos. Señor, agradecemos por tu palabra en esta mañana. Agradecemos, mi Dios, por tu voz que se deja oír a nuestras vidas, porque, Señor, nuestros oídos indignos son bendecidos con escuchar tu voz. Sabemos, Dios, que tu palabra es autoritativa, que tu palabra es verdad, que, Señor, tu palabra es el medio que usas para santificarnos, para lavarnos, para purificarnos. Y hoy, mi Señor, nos presentamos delante de ti humillados para pedir que tú dirijas nuestros corazones, nuestros pensamientos sean gobernados por ti. Nuestra actitud, nuestra disposición, Señor, esté allí frente a ti, completamente dispuesta, para que tú hagas con nosotros, Dios, lo que tú has determinado hacer y nuestras vidas estén prestas a responder a tu voz. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si nosotros hiciésemos una encuesta y pudiésemos preguntar a través de qué miembro de nuestro cuerpo podemos notar con mayor exactitud nuestro nivel de sabiduría, la respuesta definitiva es nuestra lengua, pues con cuánta facilidad nos metemos en problemas por causa de ella. El apóstol Santiago nos advierte de los alcances negativos que tiene una lengua mal usada. El mismo Señor Jesucristo dijo que a través de ella se exterioriza lo que abunda en el corazón del hombre. Por eso el testimonio del creyente está muy relacionado con su forma de hablar. Por eso cada acción cuenta delante del Señor. Por eso cada palabra cuenta delante del Señor. Por eso es importante de que nosotros consideremos que nuestra conducta y nuestras palabras revelan o manifiestan externamente la posición que tenemos nosotros como creyentes en Cristo. Y ahora veremos la importancia que tiene la forma de hablar del creyente para el avance del Evangelio en la medida en que seamos sabios en nuestro andar en un mundo que demanda del creyente que sea sabio en medio de ellos. En el sermón anterior vimos como Pablo, un hombre que está encarcelado por causa del Evangelio, cuando pide a los hermanos que oren por él, lo hace con su mente y su corazón anclados en el avance del Evangelio. Leíamos en el verso 3 y 4 la semana pasada, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Notamos la fidelidad del apóstol al tener como máxima prioridad el poder continuar su obra misionera antes que salir de la cárcel. Él entiende que si el Evangelio debe de llegar a los confines de la tierra, sin duda, el punto de partida será la oración dentro de la iglesia. Y también él sabe de que cada miembro de la congregación es alguien que es importante, que es concluyente en el alcance de esta misión. Cada miembro de la iglesia será considerado. Por eso él va a concluir esta sección de exhortaciones generales con instrucciones a considerar por cada creyente, por cada hermano en la iglesia, con respecto a su responsabilidad en el avance del Evangelio. Cuando pensamos en evangelismo, se nos viene a la mente los misioneros, los evangelistas, los grandes predicadores, pero no son solo ellos, sino que cada creyente, por más humilde que sea, cada cual tiene la responsabilidad ante el Señor de dar fiel testimonio y de participar activamente en la proclamación del Evangelio a toda criatura. También previendo que no todos, hermanos, tenemos la habilidad quizás de desarrollar un sermón. Quizás no todos vamos a estar un día delante de una gran multitud. Quizás no todos tenemos grandes habilidades comunicacionales. Quizás no todos ni siquiera somos extrovertidos. Pero sí todos tenemos a Cristo. Pero sí todos podemos hablar en nuestro día a día con alguien. Hermanos, podemos saber de que somos llamados a participar de la obra de evangelización, de la comunicación de la palabra del Señor. No se nos pide que hablemos con denuedo, no se nos pide una gran capacidad de retórica, no se nos pide que seamos gente de mucho desplante. Lo que se nos manda es a ser sabios.
que se nos manda a ser sabios. Y sabiduría no para escribir un tratado evangelístico profundo, sino que para tener conversaciones santas y dar respuestas oportunas a los no creyentes que reflejen qué es lo que abunda en nuestro corazón, que reflejen de que estamos completos en Cristo. Pablo ya nos ha señalado nuestras obligaciones para con nuestros hermanos en Cristo, y eso lo hemos visto en el capítulo 3 del verso 8 al 15. Ahora nos enseña cuál es nuestra responsabilidad ante Dios, que no acaba en el contexto de la iglesia, sino que se extiende también a la sociedad fuera de la iglesia, a los de afuera, como dice Pablo en estos versos que hemos leído. Y para eso desarrollaremos 2 puntos importantes sobre los cuales se construye un testimonio eficaz: la conducta sabia y las conversaciones con gracia. El primer énfasis de la iglesia en cuanto a la evangelización debe recaer sobre el testimonio fiel e íntegro de cada uno de los miembros de la iglesia. En su vida diaria, en su vida normal y corriente, el evangelismo siempre va a comenzar con el saber andar con sabiduría en medio de este mundo. Nuestra lectura comenzó en el verso 5, donde dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Pablo inicia su exhortación con un llamado a andar sabiamente con los de afuera. Pablo tiene en mente la relación que la iglesia debe tener con un grupo de personas en particular. ¿Cuál es este grupo? Los de afuera. Para los judíos, los de afuera eran todos los gentiles, los que no eran parte de la nación judía y por lo tanto estaban fuera del pacto. Para los cristianos, los de afuera son todos aquellos que no están dentro de Cristo. Por eso no limita al creyente en su trato con aquellos que aún no son salvados. Sin duda que los que son del mundo no aprecian a los que son de Cristo. Normalmente la sociedad en el siglo I aborrecía a los cristianos, los llamaba de diferentes formas, les decían que eran ateos porque no adoraban las deidades romanas, les decían que eran antipatriotas porque ellos no se inclinaban ante la figura del emperador, no lo reconocían como Dios, les decían que eran inmorales porque hacían sus servicios en lugares a veces escondidos, les decían que eran débiles porque atendían a las viudas y recogían a los huérfanos de los basurales, les decían que eran caníbales porque comían la carne y bebían la sangre de Cristo en la cena del Señor. Sin duda, el concepto, la idea que el mundo tenía de la iglesia era violento, era negativo, pero al mundo, ¿cierto? No se le puede pedir otra cosa, pero sí al creyente se le manda a que debe responder, que debe ganar, de que debe vencer siempre el mal con el bien. Al creyente no se le mandó a aislarse, al creyente no se le mandó a enclaustrarse, sino que se le manda a ser la sal y la luz del mundo. Y Pablo sin duda debe tener esta verdad en mente cuando escribe en el Evangelio. El testimonio del cristiano es clave en el evangelismo, porque el mensaje es inseparable del mensajero. Muchas veces nosotros escuchamos a algunas personas decir: no me miren a mí, solo escuchen el mensaje. La verdad es que eso no es tan así. El mensajero y el mensaje tienen que estar siempre en armonía para que el mensaje no tenga nada que entorpezca su comunicación. Cuando Pablo exhorta a los siervos a obedecer a sus amos, lo hace teniendo en mente la necesidad de adornar la doctrina con una conducta consecuente. Aquí esa idea se mantiene. Dice el texto: andad. Cuando habla de andad quiere decir vivir. Y esta forma de vida se debe caracterizar por la aplicación constante de la sabiduría del Evangelio a las situaciones cotidianas, a las relaciones interpersonales. Pablo ha hablado constantemente de la sabiduría en esta carta. Ha venido hablando constantemente de que la sabiduría es Cristo, que la sabiduría la revela el Espíritu Santo y que la sabiduría es espiritual y que la sabiduría es la aplicación de todos los principios divinos en la vida cotidiana para que Dios sea glorificado y los que nos rodean sean edificados. Para los falsos maestros la sabiduría era llenarse de información, llenarse de conocimiento que les hacía sentirse arrogantes, que les separaba de los demás, que se sentían superiores a los demás. Pablo dice que no funciona así. Al contrario, que cada creyente es llamado a vivir en la sabiduría que da Cristo. Cuando hablamos de sabiduría debemos entender de que somos llamados a caminar, a vivir, a andar de tal manera que, como dice el versículo 10 del capítulo 1, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La sabiduría nunca va a quedar escondida. El que tiene sabiduría nunca pasará desapercibido. La verdadera sabiduría que viene del Evangelio se hará notar
a través de nuestra conducta. Dice el texto que recordábamos del verso 10 del capítulo 1 de esta carta, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. En la vida se van a dar situaciones en que se espera de nosotros que nuestro actuar sea sabio. Ahora, ¿cómo se aplica la sabiduría en relación con los de afuera? ¿Cómo la sabiduría que viene de Cristo servirá de adorno a la doctrina que creemos y predicamos para que los de afuera sean conminados a callar o sean llamados a la admiración? Consideremos, hermanos, que todos los apóstoles que escribieron cerca de la mitad del primer siglo presentían que se acercaban tiempos malos. Pablo y Pedro, por ejemplo, en su primera carta, advierten a la iglesia que vienen tiempos difíciles, que vienen tiempos de persecución, de que se acercan momentos donde quizás muchos de ellos van a tener que entregar su vida por la causa del evangelio, y que se iban a incrementar el odio, se iba a incrementar la intolerancia en contra de la iglesia, que los detractores iban a abundar en contra del evangelio, y que la mejor forma de silenciarlos, la mejor forma de hacerlos callar era a través de una conducta santa, una conducta consecuente, que haya armonía entre lo que se cree y lo que se vive. Viviendo de esta manera, los creyentes se iban a hacer que los paganos dijeran: miren cómo se aman unos a otros y miren cómo vencen con el bien el mal. Pablo complementa la idea de andar sabiamente con una instrucción bastante particular. Les dice: redimiendo el tiempo. Esto se puede traducir así como comprando tiempo. Lo que se debe entender, ¿cierto?, como tomando cualquier oportunidad que se dé, aprovechando toda instancia que se pueda presentar, sacando el máximo de provecho a la oportunidad que se va dando. ¿Para qué? Para que la comunicación del evangelio se dé, porque si los eventos futuros, querida iglesia, deben ser considerados como un medio de esperanza para el presente, así también los eventos futuros, hermanos, debiesen servir para que la iglesia considere con urgencia sus esfuerzos evangelísticos. ¿Por qué? Porque el tiempo es poco, porque el tiempo es cercano. Hermanos, debemos considerar de que el tiempo es algo valioso, y Pablo dice: adquieran tiempo, rediman el tiempo. Usen bien el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es un bien que nunca se recupera, pasa y avanza. El tiempo pasado no se puede recuperar, es inexorable, avanza sin detenerse, y sin duda la proximidad de la consumación de los tiempos es algo que es innegable. No podemos nosotros obviar la realidad de que el tiempo se acerca en que todas las cosas serán consumadas. La noche ya está pasando y el día está cerca. Así que saquen el máximo de provecho de la oportunidad mientras las tienen. En el texto paralelo de Efesios capítulo 5, verso 6 nos amplía la idea que encontramos aquí acerca de redimir el tiempo. Dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Porque los días son malos. No solo el tiempo es corto, no solo el tiempo pasa y no vuelve, no, además los días son malos, la maldad abunda, el pecado es normal, prevalece la oscuridad espiritual, la muerte está a la vuelta del camino. Por lo tanto, iglesia, debemos considerar lo que se nos está diciendo en esta mañana. Vivan con sabiduría, anden sabiamente, rediman el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es escaso y porque los días son malos. Entonces, cuando tengamos la oportunidad de hacer brillar la luz del evangelio, aprovechémosla. En estos tiempos de calamidad, sin duda, esta instrucción se hace imperiosa. Cosas horribles están pasando en el mundo. Y lamentablemente ya nuestro país no es lo que era. Desde el año pasado en particular, nuestra nación está sufriendo embates de violencia, de inestabilidad económica, de incertidumbre, la arrogancia y la ineptitud de la clase política que solo busca su beneficio. Además de eso, agregamos la pandemia. Todo esto nos está diciendo de que el evangelio es algo urgente. La comunicación de la verdad que salva el alma es un servicio esencial. Dios nos libre a los que conocemos el evangelio. Dios nos libre de la frivolidad. Usemos todo lo que dispongamos para proyectar la sabiduría de Cristo a los hombres que están en oscuridad. El Señor nos ayude. Notemos cómo todo cobra un mayor sentido de urgencia cuando Pablo agrega la instrucción dada, el andar sabiamente.
Agrega las palabras del creyente y con esto está indicando que lo que se debe de usar para andar sabiamente es algo de lo cual todos los cristianos, sean quienes sean grandes, sean pequeños, sean los que sean de la nación que estén, en el lugar que estén, están dotados. ¿De qué estamos todos dotados? De palabras. Y esto debe entenderse que no se trata de discursos elaborados. Pablo no está pensando en la retórica, sino que Pablo está pensando en las conversaciones cotidianas. Pablo ha pedido a la iglesia que en su oración intercesora del sermón pasado, ¿se recuerda? Esa oración intercesora, cuando oren por él, pidan que el Señor le ayude a hablar como debe hablar. Pero ahora con esta instrucción, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, está diciéndoles, inclúyanse ustedes también, porque tienen ustedes la misma necesidad que yo, porque se les demanda de que siempre vuestra palabra sea con gracia, que siempre vuestra palabra sea sazonada con sal. ¿Qué se demanda aquí? Se demanda de que toda nuestra palabra siempre debe ser con gracia. Que en toda circunstancia, que en toda oportunidad que se dé, nosotros debemos hablar con estas características. ¿Por qué es importante la forma en que nosotros hablamos? ¿Por qué es importante que Pablo le diga a la iglesia, ustedes cuando hablen así? Porque siempre la fe será por el oír y el oír la palabra de Dios. Hablar de Cristo es la herramienta evangelística primordial, fundamental, todo parte de allí, es lo elemental del evangelismo, hablar de Cristo. Y notemos que esto aplica a que cuando se dan las oportunidades de conversación, nuestro diálogo debe ser amable, debe ser cortés, debe ser respetuoso, debe ser sin arrogancia. Pues lo que se debe de comunicar es algo tremendo. Si nosotros lo sintetizamos y lo leemos así, sin duda suena terrible, porque tenemos que decir en cierta forma, eres un terrible pecador, haz igual que yo, y Dios es santo y un juez justo. Y tú y yo no somos ni santos ni justos. Y esa es una noticia muy mala. Pero la noticia mala da espacio para luego entrar con la buena noticia. Pero ahora en Jesucristo, Dios abrió un camino, Él ha cargado tu pecado, ha cargado mi pecado en su cuerpo y lo llevó a la cruz. Y todos los que confiemos en Él recibiremos misericordia, perdón y seremos reconciliados con Dios. Ahora, si yo le dijera, ¿qué es lo que está presente aquí en este diálogo? ¿Qué es lo que brilla acá? ¿Qué es lo que se destaca? Sin duda, la gracia de Dios. Y cuando Pablo dice que nuestras palabras siempre sean con gracia, sin duda tiene en mente la cortesía, sin duda tiene en mente el respeto, pero aún va más allá. El contenido de nuestras palabras y la manera de hablar deben ser coherentes con la gracia de Dios que hemos recibido y que opera en nosotros y que anhelamos ver obrar también en aquellos que nos rodean. En los tiempos de Pablo la frase palabra con gracia era algo común, no era una frase exclusivamente religiosa o cristiana, sino que los brillantes hombres de la filosofía griega usaban estos términos para referirse a alguien que hablaba con palabras profundas, con palabras agudas y que se manejaba en los conocimientos de las filosofías de moda. Pero para el cristiano se trata de otra cosa mucho más grande que usar solo una amplia retórica. Efesios 4:15 dice, sino que aferrándonos a la verdad en amor. Este mismo texto, la versión de las Américas la traduce como, sino que hablando la verdad en amor. Si usted se fija, ese aferrándonos a la verdad en amor se traduce también como hablando la verdad en amor. Estar en posesión de la verdad hoy, en estos tiempos, es sinónimo de arrogancia y de desprecio hacia los demás. Si usted alguna vez ha visto un debate en redes sociales, especialmente en Twitter, se podrá dar cuenta de que sin duda lo que abunda en el corazón de la sociedad se dejan ver en las palabras que allí se escriben. Hay mucho odio, hay mucha arrogancia, y el odio, el deseo del mal hacia el prójimo surge de manera natural y de una forma espantosa, sea cual sea el tema que se esté debatiendo, ya sea que estén hablando de deportes, de política, incluso de religión, el odio, la arrogancia de aquel que se cree dueño de la verdad y que piensa que tiene la verdad, se va a manifestar en contra de los demás. Hermanos, la verdad siempre será Cristo.
La verdad nunca estará en nosotros a menos que no sea dada. Y esa verdad que está en nosotros debe ser reflejada, no por argumentos avasalladores, no porque somos capaces de humillar al otro que es más ignorante que nosotros, sino porque el amor fluye de esa verdad, porque hablamos con gracia, porque recordamos siempre la cruz, porque tenemos presente la cruz de Cristo en cada palabra que hablamos, en cada conversación que tenemos, en cada relación que desarrollamos. Hermanos, debemos recordar siempre lo que Dios nos ha dado a nosotros y que nos manda a dar a los demás. Pablo agrega que la conversación debe ser sazonada con sal. Esto no tiene tanto que ver como que nuestra conversación debe ser divertida, debe ser entretenida, sino que debe tener un efecto preservador contra la corrupción. Pues esto es lo que la gente tenía en mente primariamente en este tiempo que está escuchando estas palabras en su contexto histórico. La sal se usaba antes que para dar sabor, se usaba para preservar los alimentos, para evitar que estos se descompusieran. Entonces, si Pablo está diciéndole a los creyentes, vuestras palabras, vuestras conversaciones tienen que ser con gracia, vuestras palabras deben ser sazonadas con sal, está diciendo, ustedes a través de sus conversaciones siempre deben apuntar a la santidad de Dios, a través de sus palabras siempre tienen que engrandecer y honrar la santidad de Cristo. No pueden ustedes prestarse para conversaciones que propaguen corrupción, que propaguen la pecaminosidad, que atenten contra la santidad de Dios. No. El Señor nos ayude. Nosotros tenemos que considerar de que el que habla de Cristo a alguien debe ser siempre coherente en sus palabras, debe ser alguien que hable con sabiduría, tiene que tener una palabra juiciosa, tiene que ser cuidadoso en lo que comunica. Y todo esto tiene una razón, porque es tan importante que nuestras conversaciones sean tan cuidadas, y lo que nosotros leemos en el verso 5 en el verso 6, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Saber qué palabra decir y cuándo hablarla siempre va a marcar la diferencia. Sin duda, muchos de nosotros somos de aquellos que primero hablamos y después pensamos. Pablo nos llama a aplicar el discernimiento. Pablo nos manda a que nosotros siempre midamos el alcance de lo que vamos a decir. Él no quiere que luego de que hablemos andemos pidiendo disculpas o tengamos que darle explicaciones. Y esto nos recuerda lo que dice Pedro en 1 de Pedro capítulo 3, verso 15. Sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Tanto el carácter como el argumento deben estar en armonía, sobre todo en situaciones difíciles. El carácter debe estar santificado para que las palabras que surjan sean sabias. Y no todas las oportunidades que se nos den se conviertan muchas veces en un tropezadero. Hermanos, el Señor nos ayude, porque quizás cuando se nos permita hablar o cuando se dé la oportunidad de conversar el Evangelio, nunca lo haremos quizás siempre delante de personas amables. Nunca surgirá de una buena disposición. En el caso de Pablo, Pablo estaba en la cárcel y allí estaba pidiendo sabiduría para hablar el Evangelio. En esas circunstancias, él tenía fe de que aún allí el Evangelio podía ser predicado, a pesar de que él estuviese encarcelado, a pesar de que él estuviese encadenado, a pesar de que quizás la situación sea difícil. Él pide que le sea provisto discernimiento, el poder saber qué hablar y cuánto hablarlo, según con quién deba hablarlo, es algo a lo cual todo creyente debe estar siempre provisto del discernimiento necesario. Cada persona que nos rodea es un universo diferente a otro. Cada persona que está a nuestro lado está peleando su propia batalla y tiene su particular necesidad, y el Señor tiene una palabra también para cada uno de ellos que no siempre será igual quizás a otra conversación, pero que siempre tendrá el mismo destino. Solo en Cristo podemos estar completos. A veces te va a tocar hablar de Cristo en situaciones difíciles, quizás cuando te toque ir al hospital y estés allí en un tratamiento difícil, rodeado de gente que está tan enferma, más enferma que tú, Cristo va a pedirte, te va a poner gente a tu alrededor y tú vas a tener que saber hablar. Quizás a veces en medio de situaciones difíciles, en medio de conflictos, vamos a tener que saber responder como creyentes. Va a haber gente que va a demandar razón de nuestra fe, y cuando ocurra aquello debemos responder con la altura que se nos demanda, porque solo en Cristo hay plenitud, y al Señor le plació de que a través de nuestras conversaciones nosotros seamos capaces de comunicar esas verdades eternas.
Hermanos, si usted se ha dado cuenta, en este recorrido que hemos tenido por la epístola a los Colosenses, Pablo ha aterrizado las verdades más sublimes de la teología a las cosas más sencillas y cotidianas de la vida. Pablo ha tomado las grandes verdades sublimes que están en las Escrituras y las ha puesto al lado de nuestra propia realidad. Le ha dado un sentido tan práctico al Evangelio. Ha empezado poniendo nuestra mirada en las glorias eternas del hombre perfecto, el cual es Jesucristo, y está acabando ahora señalando al hombre que está en perdición y la responsabilidad que nosotros tenemos para con él también. Pero aún así todo está unido a una misma verdad, a una misma realidad. No entenderemos bien la urgente necesidad de la salvación de quienes nos rodean mientras no tengamos la visión correcta acerca de quién es Cristo, acerca de quién es Dios, de su santidad y su justicia. Nunca nos daremos cuenta de cuán urgente es la predicación del Evangelio a menos que sepamos cuán peligrosa es la situación de un pecador frente a un Dios santo. Y no hemos entendido bien esta gloria y el excelso señorío de Cristo si somos indiferentes a la eternidad de los que nos rodean. Alguien que ha entendido la soberanía de Dios siempre estará dispuesto a hablar del Evangelio donde sea necesario hablarlo. Nosotros, por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, estamos siendo transformados día a día para ser conformados a la imagen de Cristo. Y ya sabemos que eso implica una batalla permanente contra lo que todavía somos nosotros. Pero hermanos, con los ojos puestos en Cristo, debemos entender de que se nos llama a responder, de que se nos llama a actuar. Si bien es cierto, la debilidad aflora en cada aspecto de nuestras vidas y nuestras conversaciones son el mejor reflejo de cuán imperfectos somos, de que no hemos alcanzado todavía la estatura adecuada. Hermanos, pero animémonos, no nos rindamos al pecado, despertemos a la batalla y demos la pelea. Vamos a la oración y pedamos al Señor: Señor, ayúdame a ser sabio, ayúdame a andar como debo andar, ayuda a que mis palabras sean oportunas y sean un reflejo del tesoro que está en mi corazón, el cual eres tú. Señor, ayúdame a que de mi boca se manifieste aquello que abunda en mi corazón. Iglesia, seamos sabios, andemos con sabiduría en medio de este mundo, porque el mundo espera de la iglesia una actitud sabia. Resistamos las modas frívolas que se han levantado en este tiempo y que llevan a muchos creyentes a prestarse para hacer un montón de cosas que no contribuyen a la gloria de Dios y que los exponen a el mundo, que se rebajan a hacer las mismas cosas que hace alguien que está lleno de cualquier cosa menos de Cristo. Hermanos, usemos bien el tiempo, usemos el tiempo con responsabilidad, porque cada herramienta que tenemos a nuestro alcance debe ser usada para la gloria de Dios. Usemos con discernimiento nuestras palabras, usemos con discernimiento nuestras relaciones, actuemos con sabiduría allí donde el Señor nos ha puesto. Hermanos, hoy nuestras palabras, incluso hasta el uso que hacemos de las redes sociales, son una extensión, son una exteriorización de nuestro testimonio. Hay mucha gente que usa sus redes sociales para cualquier cosa, pero menos para compartir del Evangelio. Y eso también habla acerca de qué es lo que está llenando su corazón y qué es lo que gobierna su vida, y lamentablemente no lo podemos negar, es así. Allí también debe brillar Cristo, allí también debe verse su gracia. Pues al final de todo, hermanos, ¿por qué hablamos de la gracia? Porque al final de todo la gracia de Dios es lo que nos animará y nos fortalecerá en todo. Y mientras miremos a Jesús, su gracia nos fortalecerá. Hermanos, confía, Él puede hacerlo. Él nos usará, hermanos. Nuestro Señor es experto en usar para su gloria instrumentos imperfectos. Sí, es cierto, somos imperfectos. ¿Qué esperanza tengo? Bueno, ve a las Escrituras y llénate de gozo. El Señor usó a hombres como Pedro, el Señor usó a hombres como Pablo, usó a hombres como Moisés, usó a hombres como Jeremías, y sin ánimo de ofender, inclusive hasta usó la burra de Balaam. Eso me da esperanza. Yo que soy tan imperfecto, ¿el Señor podría usarme a mí también? Sí, por eso hay que rendirse, por eso hay que disponerse, por eso hay que responder. Hermanos, a veces la razón por la que no hablamos es porque nos
miramos a nosotros y vemos de que puede servir lo que yo tengo, de qué serviría una palabra mía. Pero hermanos, el Señor no nos está llamando a ser sofisticados, el Señor no nos está llamando a ser brillantes, el Señor no nos está llamando a ser despampanantes en nuestra inteligencia, el Señor nos está llamando a ser sabios, simplemente nos está llamando a ser fieles, a tomarnos en serio su palabra, a aferrarnos de Él en cada aspecto de nuestras vidas, a tomar lo que puede parecer un gran riesgo, como abrir la boca y hablar de Cristo. Hermanos, sin duda, nuevamente, la sencillez de las demandas del Evangelio nos ponen en aprietos. Pero, hermanos, Él puede hacer cosas gloriosas con gente que se dispone, con gente que se rinde, con gente que se humilla. El Señor nos puede usar. El Señor, hermanos, puede usar tu vida para su gloria y para bendición de alguien más. El Señor, hermano, nos ayude. No se desanime nuestro corazón, sino que cobre valor, cobre ánimo y despertemos al llamado que el Señor nos hace de andar sabiamente en este mundo. Que nuestras conversaciones reflejen las glorias de Cristo y manifiesten el poder de Cristo y de su Evangelio en nuestras vidas. Hay alguien más cerca de lo que creemos que está esperando de que nosotros le hablemos, que nosotros conversemos, que nosotros usemos esa oportunidad para decir de que en Cristo hay poder, hay esperanza, hay plenitud, de que en Cristo estamos completos. El Señor nos ayude. Te invito a que tengamos un momento de oración. Amado Señor, ayúdanos a descansar en ti. Sin duda nuestra incapacidad es manifestada en cada demanda que nos haces, y no porque tus demandas sean muy difíciles, sean tan inalcanzables, sino porque somos tan poco dispuestos a responder. Ayúdanos a que nuestras palabras sean sabias. Ayúdanos, Señor, a que nuestras conversaciones sean con gracia. Ayúdanos a mirar como preciosos a los que nos rodean, así como tú miraste como preciosos a aquellos que se acercaban a ti en su necesidad. Mi Señor, danos el entendimiento. Ayúdanos a mirarte a ti y tu gloria más que nuestra conveniencia, más que nuestro beneficio y más que nuestra comodidad. Ayúdanos a tener un corazón como el de Pablo, Señor, que aún en la cárcel, él primero esperaba glorificarte antes que escapar. Él prefería seguir en cadenas si eso traía gloria a tu nombre. Ayúdanos a nosotros a no silenciar nuestra boca, porque las circunstancias son difíciles. Ayúdanos a nosotros, mi Señor, en medio de este tiempo de incertidumbre, de violencia, de dolor, Señor, de terror, a ser una iglesia valiente, a ser una iglesia dispuesta, a ser una iglesia sabia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que la palabra del Señor haga vida en nuestros corazones.
agradecido del Señor por estar nuevamente junto a ustedes, haber llegado hasta sus hogares con la palabra del Señor, haber podido adorar juntos al Señor en esta hermosa mañana de domingo. Hermanos, ya son 5 meses prácticamente que llevamos de esta manera y agradecemos al Señor que nos ha sostenido hasta aquí. Sin duda, esperamos de que pronto podamos volver a nuestros servicios presenciales. Eso va a demandar una logística, una aplicación de protocolos, un trabajo, un esfuerzo, una inversión, que sin duda va a significarnos tomar muchas decisiones, y les pido por favor de que nos ayuden en la oración para que todo lo que hagamos redunde en la gloria del Señor y también sea en beneficio de cada uno de nuestros hermanos. Le animamos a estar orando, a perseverar en la oración, a perseverar en la búsqueda del Señor, a no bajar la guardia, a no entregarnos a la frivolidad, a no entregarnos a las modas tontas que andan en este mundo. No, usemos nuestro tiempo para que Cristo sea glorificado. Usemos los medios que tenemos a nuestro alcance, las plataformas tecnológicas para proclamar el Evangelio. Animemos a alguien, llamemos, demos una palabra de ánimo. Hay alguien que necesita y el Señor nos quiere usar a nosotros. Así que te invito, amada iglesia, a que no nos relajemos, a que no nos acostumbremos, a que este tiempo lo veamos como una especie de accidente, pero luego volveremos a lo que el Señor nos mandó a hacer, que es estar congregados, que es estar adorando juntos al Señor. Y para eso, hermanos, te invito a que su corazón esté dispuesto en oración. No se nos olvide orar por nuestros hermanos que están pasando tiempos de necesidad, que no se nos olvide estar orando por nuestros hermanos que están allí sobrellevando enfermedades difíciles. Tenemos un Dios compasivo y el Señor ha querido de que nosotros participemos del bienestar de nuestros hermanos a través de nuestras oraciones. Así que harto esfuerzo, seamos valientes, seamos definidos, tengamos discernimiento, seamos sabios. Nutremos nuestra alma, alimentemos nuestros corazones con la palabra del Señor, para que cuando llegue el momento de dar cuenta de nuestra fe podamos hacerlo con discernimiento y con sabiduría. Que Dios de paz les bendiga, la gracia y paz del Señor sea abundante en la vida de cada uno de ustedes, hermanos, y esperamos pronto volver a encontrarnos, esperamos pronto, hermanos, poder cantar juntos, esperamos pronto, hermanos, poder volver a abrazarnos, esperamos pronto, hermanos, poder estar en momentos gloriosos que solo se viven en el templo, como la cena del Señor, como el cantar, todos juntos, como el experimentar la comunión y la presencia del Señor los unos con los otros. Sé que el Señor no nos ha fallado y su presencia ha estado allí donde estamos, en nuestros hogares, con nuestras familias. Pero sin duda, el estar juntos como cuerpo es un diseño divino y cosas especiales que solo pasan mientras la iglesia está unida, reunida. Así que esperamos pronto que el Señor nos dé sabiduría, nos guíe en este proceso y podamos, ¿cierto?, actuar conscientemente y para su gloria. Un abrazo, mis hermanos. El Señor les bendiga, familia. Dios les siga guardando. La gracia y paz del Señor sea con cada uno de ustedes y recuerde que Cristo es el todo en todos y en Él estamos completos. Que el Señor les bendiga.